estamos Marta y yo, Mariana, y le voy a hacer algunas preguntas, no exclusivamente, pero alrededor de, yo tengo acá el incunable, ¿lo fue reeditado cuándo? El año pasado, 2016. Que es Vivir con Virus, la columna que salió en honor a Convivir con Virus. También vamos a hablar un poco de esa pequeña, de ese pequeño cambio semántico. Pero como para entrar en el tema rápidamente, Marta y yo trabajamos en el mismo diario y a metro, cada vez a menos metros, porque el diario está como achicando en este momento. Nos estamos mudando, nos pusieron una sillita tipo secundario, estamos como uno arriba de eso, es un espanto. Bueno, estamos hablando de precariedad, la intemperie de los 90 no se terminó nunca. Pero para empezar justamente con la intemperie de los 90 y para entrar de lleno en la cuestión, te quería preguntar, Marta, ¿cómo te enteraste que tenías VIH? ¿Cómo fue no ese momento, sino todo lo que ocurrió el día anterior, el contexto en el que te enterás y lo que ocurre? Bueno, sí, es interesante en este marco porque yo editaba una revista que se llamaba El Libertino, y esa revista hizo 2 muestras de arte erótico que se llamaban Erotizarte. La segunda Erotizarte fue a fin del 94, hacía muy poco que había muerto Liliana Maresca, ese año 94 creo que también murió Maris Quirilo, y bueno, llevábamos acumuladas largas pérdidas, pero en esa muestra se había pensado hacer una sala para los artistas que habían muerto por el SIDA. Y algunos de los sponsors no querían que hubiera una sala dedicada al SIDA para no mezclar erotismo y VIH, cosa que es raro, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que eso para mí fue muy insultante, y entonces yo me retiré de ese ámbito de la organización de la muestra. Cuando voy a la inauguración, donde estaba Gumier Mayer, que era la pareja de Quirilo, estaba Lucrecia, que había sido la pareja de Diana Maresca, trabajando ahí también, nos damos cuenta que las obras de Liliana y de Omar, no me acuerdo de quién más, pero alguien más había, estaban sin ninguna nominación, o sea, eran obras anónimas, ¿no? Por esto de desarmar la sala a último momento, bueno, entonces fue un escándalo de proporciones en ese mismo momento, ¿no? Denunciamos a los que habían quedado organizando la muestra, qué sé yo. Después, entonces, a raíz de ese escándalo se hace la sala, ¿no? Se vuelve a reacomodar la muestra, se hace la sala, entonces para la inauguración de esa sala yo fui con la remera de Roberto Jacobi, que era la que decía yo tengo SIDA, me había puesto una remera de niño, o sea, me quedaba apretada, era joven y bella en ese momento. Y ahí en el curso de esa inauguración de la sala, con esa remera me empiezan a salir unas bolas en las piernas increíbles, que me llevaron, o sea, se me empezaron a deformar las piernas así en cuestión de horas, y bueno, tuve que ir a la guardia, y ahí es donde me hacen el test de VIH, con la remera de Yo Tengo SIDA puesta. Digo, para hablar de performance. ¿Cuántos años tenías? Tenía 28. Sí. ¿Y cuándo te dan al otro día te dan el...? Ahí me dejan internada. Te dejan internada. Ahí me dejan internada, porque no podían saber qué era eso, y me dejaron internada hasta que estuvo el test, y ahí de pie en un consultorio de dermatología, que bien adornado con imágenes, ¿no? de eczema, Kaposi, ¿no? Ahí de pie me dice, bueno, tu análisis de VIH dio positivo, así que no sé si quieres hablar con alguien, quieres hablar con el psicólogo, nada, de ahí me fui, habrá pasado un poco más de una semana entre que me internaron, y de ahí me fui directamente. ¿Estabas sola? Estaba sola, sí, estaba sola en ese momento, porque no esperaba que me fueran a dar el resultado. Estaba sola, bueno, llamé amigos, de ahí me fui directamente de ahí, estuve un rato en el jardín del Hospital Ramos Mejía, que es muy lindo, un rato ahí en el pasto, y de ahí me fui a verlo a Feliciano Centurión, que es
es otro artista también fallecido, que bueno, fue el que me acogió, digamos, me acogió. Y uno de los otros protagonistas también de estas columnas es el que termina siendo tu médico, Marcelo Loso. ¿Cuándo lo conoces? ¿Ahí enseguida? O? No, Marcelo lo conocía porque era el médico de Liliana Maresca. Y nada, ahí lo conocía y era el infectólogo del Ramos Mejía. Y al Ramos Mejía llegó no porque había estado Liliana, sino porque era el hospital más cerca de mi casa en ese momento. Pero bueno, fue mi médico durante un montón de años. Los mismos años que estuvo casado con Lucrecia, Lucrecia, que era la pareja de Liliana Maresca. Bueno, Lucrecia después de 20 años estoy contando, parece la revista Hola, pero bueno. A mí me parece que todas estas cosas tienen connotaciones, exactamente, es político. Después de 20 años de estar casada con un médico, se separa y vuelve a estar en pareja con una mujer, y entonces mi médico decide que no quiere ver una lesbiana más en su vida y me deja de atender sin ningún aviso, sin decirme por qué, o sea, yo lo interpreté así. Así que me busqué una inspectora lesbiana. Como para cerrar el círculo. Pero como para abrirlo de vuelta, porque ya la nombramos varias veces y es otra presencia muy importante en este libro, pero vamos a volver a ella. Quería preguntarte un poco sobre Liliana Maresca. ¿Era tu amiga? Bueno, era una artista que seguramente todos conocemos. ¿Cuántos años tenía cuando murió? Liliana tenía 43 cuando murió. Sí, era mi amiga, la había conocido unos años antes. Yo estaba enamorada profundamente de ella, y Liliana tenía una cosa que era muy de armar redes, de conectar a la gente, y cuando nos conocimos, lo primero que ella hizo fue ponerme en contacto con otras amigas, ¿no? Diciéndoles a Marcia Schwartz, Ana López, Alicia Herrero, Elba Byron, y otras artistas con las que insistía, ella tiene que hacerse amigas de Martita, y de hecho nos hicimos amigas, y son amistades que perduran todos estos millones de años que pasaron. Pero eso, fue para mí esa capacidad de articular redes y de generar comunidad, digamos que para mí la búsqueda de comunidad es como una constante en mi vida, porque supongo que tiene que ver con algunos detalles de mi historia personal, tiene que ver con ser desaparecido, de una mujer desaparecida, digo que eso ahora parece que es imposible, pero en un momento era ser una desclasada, digamos, era algo de lo que no se hablaba, y que, bueno, de las muchas exclusiones, que no vienen al caso, pero surge este deseo de generar una comunidad alternativa, de una búsqueda de una familia propia, digamos. Y Liliana proveía, digamos, esta posibilidad de trabajar en conjunto, ¿no? Y de hecho, no sé, vemos algunas intervenciones que hemos hecho juntas, o con Ana López, digamos, ¿no? Muchas también rondando alrededor de la muerte. Me acuerdo que hubo una muestra, no me acuerdo si era el paracultural, pero era en un sótano, era una muestra sobre la muerte, que ahora sería impensable. Me acuerdo que habíamos hecho como una corona, yo tenía unos poemas que había escrito, entonces con esos poemas prendimos fuego a la corona, ¿no? Todo esto en un sótano, en aquel momento es impensable. Y muchas, no sé, sí. La muerte obviamente nos rondaba, ¿no? Nos rondaba permanentemente, y el tema de la fragilidad de los cuerpos, ¿no? Y el tema del deseo, ¿no? Era como todas se tensaban, digamos, con la misma fuerza, digamos. Son todos temas que están en las columnas de Convivir, pero ¿cómo fue la decisión de escribir sobre el tema de una columna y con la exigencia de una vez por semana? Porque bueno, había que poner en palabras lo que pasaba una semana, podés no tener ganas, podés tener miedo, había toda una cuestión de exposición. Ahora son 95, 94, son muchos años, sí. Pero en ese momento era una mujer contando que tenía VIH. No es lo mismo, obviamente no es lo mismo que ahora, pero en ese momento era casi estar sola.
con ese relato. Sí, y aparte también era el relato que yo buscaba era correrse de eso, del caso, ¿no? Claro. Me acuerdo de alguna otra mujer visible, digamos, ¿no? Que es gracioso porque lo visible también se cruza con ser lesbiana, ¿no? Sí. Pero siempre esto de la visibilidad en el caso de las mujeres, sobre todo, ¿no? Así para los varones, era un lugar de una enorme victimización, digamos, ¿no? Era esto de la pobre que se había infectado, y siempre se buscaba un relato que no tuviera que ver con la sexualidad, ¿cierto? Para ser visible, o sea, o alguien que se había infectado por una transfusión, y sí, era un poco estar sola. Para mí, digo hoy en otro contexto, pero una frase que me pareció ideal para pensar la operación de empezar a escribir la columna era que es salgamos de este velorio en un descapotable, ¿no? Estaba inmersa en un contexto de muerte, en un contexto donde alrededor las pocas campañas que habían decían métetelo en la cabeza, el SIDA mata, y entonces obviamente quienes ya teníamos el virus, lo único que teníamos que hacer era sacarnos de la cabeza que el SIDA mata. Entonces, y no había discursos destinados a quienes estábamos infectados, mucho menos a las mujeres. Entonces era un poco eso también, una búsqueda de comunidad, una búsqueda de generar otros relatos, de poner en primer plano no el peligro de la muerte, sino el deseo vital, ¿no? El deseo, la pulsión vital, el deseo de seguir conservando un cuerpo, más allá de que ese cuerpo estuviera infectado, digamos, ¿no? Pelear era también una pelea semántica, digamos, entre esta idea de portadora, ¿no? De portadora de la infección, era más bien otra cosa. Por eso en un principio era convivir con virus, ¿no? Después, digamos, lo que te das cuenta es que en la convivencia hay una entidad demasiado grande para ese virus, ¿no? Pero tal vez era la que tenían en un primer momento, ¿no? ¿Lo llevaste primero a página o pasó por otro lado? No importa por dónde, si no querés decir. Sí, lo había llevado a otra revista, una revista cultural, La Maga, era una revista que salía de la escuela de periodismo donde yo he estudiado, y no la quisieron. ¿Te dijeron por qué específicamente o vagamente? No, vagamente, como que no le encontraban la ubicación dentro de las páginas, como que editorialmente no estaba. Y después entonces la llevé a Polimeni, que dirigía el No en ese momento. Con Polimeni había trabajado muchos años antes en el Diario Sur, y nada, y ahí como ya tenía 3 escritas y se las di, y creo que a él lo que le impactó fue algo del orden del sensacionalismo, ¿no? Porque me dijo, vos estás dispuesta a salir en el programa de Mirta Legrand diciendo que tenés SIDA. Yo digo, no, la verdad que en Mirta Legrand no, pero no tengo problema de decir que tengo SIDA. Y nada, y ahí arrancamos. Al principio eran quincenales, o sea, yo peleé para que fueran semanales, o sea, me cavé no voy a decir mi propia tumba, mi propia fosa, pero sí, era un esfuerzo, es un esfuerzo grande escribir una columna semanal, cualquiera lo sabe, sobre todo de un tema tan vago, o sea, porque en un principio era todo muy urgente, digamos, y aparte se morían muchos amigos, entonces había muchos relatos relacionados, digamos, a los ritos de la muerte, ¿no? Que eso era algo que quería comentar con Gabriel, que gracias por lo que escuché, pero sí hubo como una reinvención, digamos, de los funerales, que no tenían que ver tanto con esos funerales furiosos de ACTAP, ¿no? con ese funeral de denuncia, sino al contrario, me parece que eran como funerales que buscaban un relato amoroso de la muerte, un relato amoroso, un relato vital, o sea, como meter a contramano, digamos, la vida dentro de la ceremonia de la muerte, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en el de Omar Esquirilo, por ejemplo, que estaba lleno de caireles, de las obras de él. En el caso de Lili, la velamos en su casa, con cubierta de pétalos, sentadas en la cama donde habíamos pasado los últimos 6 meses. Todas, no voy a llorar.
y que también tiene mucha relación con los velorios trabas, ¿no? Sí. Con ese velorio de recuperar esta cosa de la puesta en escena que tiene la vida traba, ¿no? De que por ahí, si alguna traba me está escuchando, me estuviera escuchando, se pelearía, ¿no? Un poco con esto de la puesta en escena, pero hay un enorme esfuerzo por sostener una escena que justamente te la quieren robar en el momento de la muerte, ¿no? Sí. Con las trabas pasa mucho. Y también con el tema del SIDA tiene que ver esto, ¿no? Con quiénes son los que duelan a quien muere de SIDA, ¿no? Es la familia. En ese momento ni era tan fácil ser puto, ni era tan fácil ser drogadicta, ni era tan fácil tener SIDA siendo mujer. Entonces, qué sé yo, también me acuerdo, no sé, una amiga que murió de SIDA y que tomaba merca encima del cajón, digamos, ¿no? Como una rebelión así, sacada, digamos, una rebelión sacada contra la condena, la doble, triple condena por entre las drogas y la muerte y el VIH, qué sé yo. Y además la posibilidad de planearlo, porque estamos hablando de años donde todavía la mayoría de la gente moría. Sí, total, y de hecho se planeaba, ¿no? Tanto Lili como Omar, como no sé, ahora se me van un montón de nombres. Feliciano, a lo mejor. Feliciano, sin duda. Sí, bueno, y otros amigos que no eran artistas, pero que también sí, se acumulan de a montones, la verdad. Pero sí, lo planeaban, por lo menos en el sentido de decir esto, ¿no? Que pongan música, que bailen, aún en la casa de entierro. Me acuerdo de un amigo en Mendoza que falleció y que nos había pedido eso y que era una pelea tremenda con la familia, que aparte había robado literalmente su cuerpo para meterlo en el living de su casa, ¿no? Cuando estaba ya muy mal. Nosotros, los amigos y las amigas, lo podíamos visitar en el hospital y cuando lo sacan del hospital lo ponen en una cama ortopédica en el living de la casa, ¿no? Y lo empiezan a velar pre-mortem, no nos dejan entrar más, ¿no? Y eso era insultante y era, o sea, quitarle su vida, no porque, o sea, quitarle, sí, su inscripción en la historia. Sí. Y cómo se quería ir. Exacto. Hablamos todo este tiempo también de comunidad, pero hay otra comunidad además de la de los amigos y de la de las familias elegidas y sobre todo de las familias que se eligen cuando vas a partir, digamos, es un momento importante, que es la comunidad que se arma alrededor de las columnas con la gente que no conoces y se empieza a acercar. Que son primero por carta, ahora no existe más, pero digamos, era papel lo que llegaba. Sí, eso es increíble, ¿no? La verdad tengo unas cajas enormes de cartas que todavía las conservo, porque sí, había una respuesta muy inmediata y lo de las cartas era muy impresionante porque una de las, no sé, que si una de las cosas que yo ponía en escena en las columnas era el tema del rechazo, ¿no? Del rechazo en relación a la sexualidad, eran rechazos muy brutales en muchos casos, que eso pocas veces era contado, entonces bueno, nada, yo lo contaba, pero a la vez me llegaban como montones de cartas de gente que se proponía para amarme. ¿Y accediste a alguno? No. No, podría, creo que no, muchos años después accedí a ver a un fan y no me salió bien. No, tenía como esa pauta, ¿viste? Tampoco con acciones consolatorias, no. No. Bueno. Y después llegaron mails también, supongo. Y después llegaban mails, sí, pero yo digo que la columna la interrumpí en 2004 y 2004 todavía no era tan... No, es después. Sí, yo me acuerdo que empezamos, o sea, los mails existían desde antes, pero no era tan masivo, la verdad. No. Me seguían llegando cartas. Hay una cosa que también estamos hablando recién, que es el tema de poner en palabras el rechazo, que es algo que en general no se hace, no es solamente que tenés que tener un motivo concreto como un virus del que el otro puede tener miedo para no contar el rechazo. En general el rechazo se esquiva. Es que es como el Kama Sutra, ¿viste? Que tenés que tener chupones o mordidas como para que sepan que coges y entonces seguís cogiendo. Pero lo que es interesante de la columna es la tensión todo el tiempo de deseo
y rechazo, como hay un momento en que incluso hablas, creo que con Jorge, un Niemeyer, que te dice que pones mucho, te acabo de releer y es interesante. ¿Y quién más es la que está hablando con vos? ¿Cómo se llama? No me sale el nombre de la fotógrafa, tu fotógrafa, Adriana, que también te dice como que te tenés que cuidar y no sé qué, vos decís que no hay preservativo para el corazón. Pero es, digamos, la tensión del deseo y el rechazo es constante, porque en todas las columnas es como que volver a probar, como una especie de resiliencia, decir, bueno, no, yo no tengo por qué aceptar, o sea, me banco el rechazo, pero no tengo por qué aceptarlo. Ese es un método de supervivencia también, supongo. Yo creo que es un método de vivencia, digo, o sea, de vivir, digamos, no hay otra manera de vivir que no esté insistiendo, para mí. Porque en general nos salen millones de cosas mal en la vida. Sí, y sí, parte, o sea, realmente, o sea, el vivir, digamos, teniendo SIDA o teniendo VIH, implicaba siempre esta resignación a decir, bueno, ahora entonces no coges más, ahora, bueno, y había un discurso moral dentro del discurso médico que te decía, bueno, ahora dejar de tomar alcohol, ahora, ¿no? Como bueno, ahora ya está, ¿no? Sí. Y eso a mí me resultaba insufrible, insoportable, o sea, sentís el poder, el poder bioético, digamos, biomédico, no sé cómo, y la verdad es que no, o sea, no, de ninguna manera iba a aceptar esa forma de vivir victimizante, ¿no? Como decir, como pidiendo perdón por mis excesos. Porque además no lo termino de considerar excesos, o sea, uno se puede exceder alguna noche, pero tomar alcohol, fumar porro, coger, digamos, no son excesos, son parte de la vida. Y nada, eso, persistir. Hay una cosa que recién mencionaste, el tema de lo biomédico, pero hay una tensión, sobre todo en los primeros, hasta el cóctel, básicamente. ¿Qué año es el cóctel? El cóctel, el Congreso Mundial de SIDA del 96 se presentan los resultados del cóctel. Pero acá en Argentina no estaban aprobados y no te los... ¿Y llegan cuánto tiempo después más o menos? Se aprueban casi en el 98. Ah, muchísimo. Sí, y por una enorme lucha de las personas viviendo con VIH, ¿no? Que ahí sí hubo un activismo muy fuerte y además murió mucha gente en el camino, ¿no? O sea, en esos 2 años. Es un montón de gente. Es un montón de gente que se quedó y que compañeras con las que ocupamos la calle, digamos, ¿no? Claro. Que vos veías, yo en ese momento lo estaba tomando porque mi papá me los compraba. De hecho trabajaba en aerolínea, entonces había una azafata que los traía y también era como era muy tremendo esto de sentir que yo los podía tomar y que la compañera que tenía al lado se estaba muriendo cuando se podía evitar, aunque lo tomara precariamente porque te lo traigan de Canuto en avión. Sí, total. No es lo más. No porque se podía interrumpir, o sea, y de hecho después incluso cuando se aprueban y se empiezan a entrar los medicamentos, por ejemplo, las obras sociales no querían cubrir las cargas virales. Entonces, era ridículo, o sea, y te decían así a cara descubierta, o sea, que según la carga viral vos empezás a tomar, a ver qué tipo de medicamentos tomás, o si empezás o retrasás el cóctel, porque los cócteles tienen sus problemas. Claro. Digamos, tienen, qué sé yo, la lipodistrofia es algo de lo que nadie te habla. A mí, de hecho, nunca me dijeron que iba a tener lipodistrofia y yo no me di cuenta en qué momento, pero en un momento me cambió el cuerpo. Claro. Pero completamente. Y la verdad que es como decir, bueno, ¿y por qué nadie me avisó que esto me iba a pasar? Sí, porque es un efecto secundario. Es un efecto secundario que realmente te modifica un montón, como si eso fuera una cosa menor, digamos. Sí. O sea, como, y no es menor, porque es mi cuerpo. No, y eso, no te decía, no está comprobado que las cargas virales midan algo. ¿Cómo no miden algo? No está comprobado que sirva, ¿no? Ese momento fue un momento muy álgido y muy duro en
en relación a esto, ¿no? La precariedad neoliberal, el fin del menemismo, ¿no? Se venía, digamos, esa crisis se venía también gestando, o sea, era en paralelo con los cortes de ruta, digamos, con lo que iba a terminar en el 2001, ¿no? Claro, y el 2001 también fue un momento de que la medicación no se conseguía, ¿no? Claro, total, bueno, sí, exactamente. Todos el 99, 2000, 2001 fueron años tremendos para la medicación, por eso, porque te la interrumpían, y aparte todavía no estábamos tan asentadas y asentados en los manejos de la medicación. Yo creo que ahora los que tomamos medicación hace 20 años, como yo, sabemos que podemos que si lo interrumpimos no vamos a morirnos al día siguiente, pero en ese momento era no la podés interrumpir, pero la obra social te la interrumpía 15 días, 20 días. ¿No? Entonces era todos los días llamando por teléfono, pidiendo por favor y qué sé yo. Bueno, no la tenemos. Era desesperante. O sea, me acuerdo eso de sentir la enorme impotencia y que por un lado te dicen, si interrumpís la medicación te vas a morir, y quien te tiene que proveer la medicación te dice, no la tengo. Y además había esquemas en ese momento de cuántas pastillas por día, cuántas tomas. Uy, yo tomaba montones. No me acuerdo exactamente, pero era como en un momento tomaban las 3 medicaciones separadas, digamos, y de una era, no sé, eran 4 pastillas de una, 2 de otra y una de otra, y además una la tenías que tomar con la comida, otra separada de la comida y otra antes de irte a dormir porque el Fabián te daba mareo. Era como un esquema que yo siempre hacía un quilombo bárbaro. Soy una persona desordenada de por sí. No, pero además está armado para que te desordenes. Que te despertaste a las 6 de la mañana. Y ahí además viene el temita de esto, ¿no? De tener que estar exponiendo siempre claro, tu condición seropositiva, porque bueno, con semejante esquema andabas con pastillas en la cartera. O bueno, si invitabas a dormir a alguien a tu casa y se encontraba, me acuerdo una vez que pasó eso, que se había quedado un montón de gente a dormir en mi casa, yo anoché con uno, justo, y a la mañana nos despertamos todos y todas, eran épocas de la agrupación Hijos, que estábamos de permanente happening, y entonces Raquel, mi amiga, me dice, te preparo las pastillas, y sacas 3 frascos que eran así, de sacar pastillas. El pibe que había estado conmigo, de hecho todo el mundo sabe que yo tenía SIDA, así que ni me había preocupado, se le deformó la cara así como diciendo, pero, o sea, me acosté con un monstruo, habíamos usado forro y todo, pero nada, fue otro de esos rechazos mitológicos, ¿no? Claro, porque no, aunque se cuidaba la gente tenía miedo igual. Sí, leyendo un poco las columnas y viendo quién más estaba escribiendo, sucede algo, ¿no? Que es que la mayoría de los textos sobre SIDA son un poco anteriores, porque acá llega tarde, entre comillas. Y me pareció absolutamente abrumador la cantidad de textos muy buenos, muy diferentes entre sí, pero muy buenos, pero casi exclusivamente de varones. Y de diversos lugares, ¿no? De tener desde los textos muy militantes, etcétera, de Larry Kramer, los textos más poéticos, si querés decir, y Collard, el libro. El texto más duro y casi una disección técnica de su enfermedad de River, por ejemplo. La investigación periodística de Randy Shields, bueno, cantidad. Mujeres, sin embargo, yo no encontré un registro, según uno sabe, estaría bueno aportarlo para tenerlo, sobre todo para saber si me acuerdo ahora de Susan Sontag. Susan Sontag que escribe, sí. Sí, es una metáfora, o sea, es una reescritura de la enfermedad. Sí, que es una después, pero ella no era. No, claro, ese es el tema, era como en primera persona, hay una cantidad muy. Porque otra testigo también, digamos, o otra que lo piensa en imágenes, Nan Goldin, que también es una mujer que muere la mayoría de sus amigos y amigas, pero sus amigas no escriben sobre eso. Y hablábamos un poco antes de por qué es tan diferente. O sea, ¿por qué hay un hombre como Larry Kramer que podía escribir una columna en un diario diciéndole a su comunidad
está todo bien si cerramos los baños públicos durante 3 meses, es más importante vivir que coger, básicamente les decía eso. Y sin embargo, las mujeres infectadas eran invisibles, estaban invisibilizadas y mudas en la mayoría de los casos. Yo creo que eso está directamente ligado a lo que significa ser mujer, digamos. En general tenemos menos voz, pero además cuando se trata de nuestra sexualidad, digamos, o sea, es un poco esto que decía antes, o sea, primero que se empiezan a infectar más tarde y digamos está muy ligada a la doble precariedad que tienen, las infecciones están muy ligadas a la doble precariedad que tenemos las mujeres, digamos, en el sentido que muchas se han infectado, y realmente muchas, asociada a la infección con la otra infección que es la violencia contra las mujeres, digamos, muchas se infectan dentro de parejas heterosexuales, no pueden imponer el uso de preservativo porque en realidad muchas veces coger es zafar de los golpes. Por otro lado, vos tenés también ser drogadicta y ser mujer, digo drogadicta por el tema de quienes usaban agujas para consumir drogas. También hay una mirada doblemente condenatoria, digamos, ¿no? Porque, bueno, están traicionando también a su género, ¿no? Están traicionando a sus hijos, al deber ser madre. Entonces, esto de la victimización, o sea, nosotras, digo, hablando del género con una generalización que es incómoda, pero, digamos, nosotras no venimos de una fiesta al SIDA, digamos, nosotras venimos de la precariedad y de heridas acumuladas, digamos. Incluso si te contagiaste o si te infectaste, digamos, por vía sexual, digamos. No venimos de una fiesta de garche como locas y donde eso se podía compartir con las amigas y con los amigos. En general, si vos venías de una fiesta de garche, eso era clandestino. Claro. Entonces, me parece que en esa cosa es donde se cocina, digamos, el silencio de la mujer. Claro. Hay una de las primeras columnas, no sé si es la primera, pero está ubicada dentro de las primeras donde contás una señora que conoces en Ramos Mejía, que es la señora, contalo vos mejor, la vos. Sí, no, es una historia tremenda y ahí ves la precariedad a full. Una señora empleada doméstica que trabajaba en una casa de familia, que estaba cortando cebollas, se corta un dedo y justo llega el hijo de la familia con una herida y ella lo atiende con su dedo cortado y se infecta de ese modo. Digamos, se infecta por esa, por esa casualidad, pero por ese, o sea, es una casualidad, no, es una mujer que a pesar de tener la mano herida va a atender al otro herido, ¿no? Al herido de la familia, digamos. Hay algo muy lindo en el texto que vos ella te dice como no le quiere contar a los hijos, y vos le decís contale a tus hijos porque te van a ayudar. Claro, porque justamente me parece a mí esto, el tema de la visibilidad, ¿no? Que está siempre rondando. Total, esto, ¿no? Contarlo también es darle la oportunidad a las otras personas de tomar una postura, o sea, darle la oportunidad de que te cuiden y de que se cuiden a sí mismos o a sí mismas. Más por eso que por otra cosa. Bueno, rechazo sabemos que puede haber, incluso de los hijos, pero si no se pone en común, no existe la oportunidad de generar redes de cuidado. ¿Me está haciendo señas acá la señorita? ¿Puede preguntar la gente? Sí. ¿Quieren, me está haciendo, no sé, manejalo vos cuánto, pero... Porque faltan 10 minutos y por ahí... Bueno, genial, hablamos a preguntas para acá, para Marta, que les va, como ven, les va a contestar cualquier cosa. ¿Quieren que cuente cómo nos protegemos las lesbianas? Sí. No nos protegemos. No nos protegemos, no, casi. Esto no es un gran tema, porque uno de los temas... me hago la pregunta y me contesto. No, me cierta curiosidad porque toman diferentes decisiones. Sí, la gente toma diferentes decisiones, por supuesto. O sea, hay una de mis largas luchas, y que está en las columnas reiteradas veces, es con el tema del sexo oral entre mujeres o hacia las mujeres.
Porque el sexo oral, efectivamente, digamos, no hay ningún solo caso registrado en que alguien se haya infectado practicándole sexo oral a una mujer. Entonces, pero cuando yo le insistía a mi médico y a otros médicos para decir, bueno, entonces ¿podemos decir que el sexo oral a una mujer es una práctica segura? No. ¿Por qué? Porque no hay estudios. ¿Y por qué no hay estudios? Porque la incidencia es tan baja que nadie se preocupa en hacer un estudio. Claro. Pero entonces es una práctica segura. No, no podemos decirlo porque no hay estudios. Realmente si eso no es poder de policía, digamos, ¿no? Sobre la sexualidad de las mujeres, díganme qué es. Y lo cierto es que cuando yo llevaba a alguna pareja mía, mujeres en general, ya en ese momento, para este mismo médico que no lo decía en público, decía, no hay problema. Sí, qué sé yo, hay alguna prevención en no lavarse los dientes o no tener una herida muy abierta en la boca, no lavarse los dientes antes por las dudas que te hagas una herida. Pero después las prácticas son seguras, qué sé yo, por supuesto se puede usar preservativo en los dildos y eso, pero es muy baja la concentración de virus en el flujo vaginal. Tiene que estar 20 horas. No, y aparte no solamente tenés que estar 20 horas, que es posible, sino que además tiene que haber un lugar de entrada, porque no entra por la boca, tiene que haber una herida en la boca, tiene que haber una herida en las manos, pero una herida visible, como para que, y aparte tendría que entrar 1 litro de flujo dentro de una herida, o sea, complicado. Eso, que es complicado. Es complicado. Por eso ser lesbiana es una linda manera de cuidarse. Entonces quería preguntar por qué dejaste de escribir, por qué en el 2004 dejaste de escribir las columnas. Porque nada más. No, perdón. Me pregunta por qué dejé de escribir las columnas en 2004. Me pasaban 2 cosas. Por un lado, estaban saliendo en el suplemento Joven y yo ya no era joven. Bueno, más o menos. Bueno, pero no para ese suplemento. No, ya me empezaba a sentir incómoda. Y además que realmente una columna semanal es difícil y ya estaba sintiendo que estaba papeando. No sé, sí, es eso, como, bueno, a veces después seguí escribiendo otro tipo de columnas, pero me parecía que ya había llegado a un punto. Son 10 años, casi 10 años, no, mucho tiempo. Una semana, 10 años no puedo ni pensar. No, claro, quizás Marta, estaba pensando, digo, algo que releí ahora, Vivir con Virus, y no me acordaba, me impresionó. ¿Cuánto hay? Bueno, esto que estás hablando ahora. Hola. ¿Cuánto hay como de pedagogía, no para pasar el deseo, una cosa así, pedagogía de coger, cómo coger, digamos, ¿no? Que me parece que, y realmente no lo recordaba, y ahí hay un registro como realmente interesante en un momento en que las técnicas de coger bien se habían vuelto un espacio de marketing, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una tensión bien interesante de las columnas que no me la acordaba y que, ¿no? como muy, un relieve, ¿no? Como muy notable. Pero te quería preguntar un poco si ahí, en el momento de intervenciones de las columnas, había diálogo con el feminismo. ¿Qué pasaba con el feminismo como movimiento, digamos, ¿no? Si había diálogos, si no daban bolas, un poco si tenías conexión o no, digamos, y un poco con qué venía por el lado del feminismo, porque evidentemente ahí hay una articulación central, ¿no? Del debate sobre género, sobre sexualidad, sobre el cuidado, ¿no? Y es eso, justamente el cuerpo femenino, digamos, ¿no? Si había algo por ese lado. Con el feminismo, digamos, no tenía ningún diálogo. Yo me fui haciendo feminista sin nombrarme siquiera como feminista a lo largo de la columna. Creo que para mí el tema del diagnóstico de VIH fue central en mi conciencia feminista, digamos, por todo esto que estuvimos hablando, digamos, por sentir la doble precariedad, por sentir los muros de silencio, por sentir el rechazo, por el modo en que por el modo en que me veían como monstruosa por reclamar mi gana de seguir cogiendo, digamos, ¿no? Esto era, o por decir que por ahí tenía ganas de tener hijos. Era muy joven, tenía 28 años. Y eso no era visto como, bueno, mira, no te conviene, no. ¿Cómo se te ocurre?
qué clase de monstruo quiere concebir un hijo con VIH, ¿no? Pero diálogos no había entre las columnas. Y creo que el feminismo tampoco se ocupó mucho de la infección por VIH, para nada. Y cuando las lesbianas empiezan, que es problemático, porque cuando las lesbianas empiezan a demandar ser consideradas dentro de la infección, para mí lo hacen desde el peor lugar del mundo, desde la profilaxis, o sea, ¿no? Esto de empezar a aparecer con los guantes, qué sé yo, que para mí pueden ser muy eróticos, el tema del guante, que en algún momento, qué sé yo, no sé, por decir prácticas también, fist fucking, qué sé yo, está bueno tener guantes, pero esta cosa de decir, ¿por qué nuestras prácticas también pueden transmitir, viste, como demandando un lugar en ese lugar de la profilaxis y de la represión, digamos, de las prácticas? Entonces tengo una cosa bien problemática al día de hoy, ¿no? Cuando por eso también hice el chiste, digamos, de quieren saber cómo nos infectamos las lesbianas, porque me parece que tiene que ver también con los sistemas de financiamiento, ¿no? Esta inscripción de las lesbianas dentro de, che, nosotros también nos infectamos, tiren plata para acá. Lamentablemente es así. Eso, no figura dentro del catálogo, aun cuando insisto que ese tema de la violencia contra las mujeres y de infección por VIH son indisolubles, o sea, son realmente indisolubles, porque es el campo donde que se prepara para que entre la infección, digamos, la violencia. Así seguimos. En relación un poco a lo que preguntaba Gabriel y en relación también a las lesbianas, o sea, de hecho en ACT UP, digamos, recién ahora se están haciendo como unas historiografías de los lugares de las lesbianas en el propio movimiento, que siempre quedan como bastante invisibles, digamos, como en casi todos lados, pero digo, como el lugar de sostener y de cuidado que ocupaban muchas de las amigas lesbianas de la mayoría de las maricas de ACT UP, digamos, ¿no? Si sabés más o menos qué lugar tenían también las lesbianas o cómo se nombraban en el activismo local, en esos momentos, en el primer momento, digamos, no ya en este reclamo profiláctico de... Sí, no sé muy bien. Quedaron ahí como más invisibilizadas. Sí, quedan invisibilizadas. Y además hay otra cosa que decir, ¿no? En el tema de las lesbianas y el VIH, que también es problemática, que es las bisexuales, digamos, ¿no? Yo, más allá de que yo me elijo ser lesbiana como identidad, digamos, mis prácticas han sido bisexuales, digamos, o pansexuales, si queremos, pero entonces el hecho de también esto de las bisexuales como amenaza a la comunidad lésbica, digamos, ¿no? Porque son las que traen el virus de ese mundo otro. Entonces creo que sí, las lesbianas en general han tenido un lugar dentro de, no sé, pensando mismo en Liliana Maresca, por ejemplo, digamos, quien la cuida y quien le devuelve una mirada erotizada de su cuerpo a un enfermo, es una mujer, digamos, es una mujer que la ama y que la mira con deseo hasta cuando pesaba 40 kilos o menos. Y son muchas, obviamente, en las comunidades gay lésbicas las mujeres cuidamos, digamos, las lesbianas cuidamos. Pero no creo que aquí se hayan pensado de alguna manera en particular, ¿no? Y si pensamos en los principios de la infección, las lesbianas eran más invisibles que ahora, seguro. No puedo contestar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Mariana que en medio de su vorágine aceptó esta invitación. No, con mucho gusto. Gracias por... Nos habíamos olvidado de eso. Sí, fue como siempre.